Aprende ciencia de datos. Ruta a la electrificación de la movilidad. Entrevista a Juan Benavente, autor del ejercicio. ¿Qué puede aprender con el ejercicio? En este ejercicio vamos a aprender técnicas de análisis de datos sobre un escenario real, sobre un conjunto de datos abiertos. En nuestro caso, hemos seleccionado un conjunto de datos que publica la DGT, la Dirección General de Tráfico, que trata sobre matriculaciones mensuales de vehículos en España. En nuestro caso vamos a analizar un tema de actualidad como es la penetración del vehículo eléctrico, utilizando para ello tanto técnicas de visualización de datos como técnicas de análisis avanzado. Trataremos de dar respuesta a preguntas como cuál es el vehículo eléctrico más matriculado en España, cuál ha sido el fabricante de vehículos eléctricos que mayor volumen de matriculaciones ha obtenido o incluso cuál es la previsión futura que podemos esperar respecto a este tipo de matriculaciones. Para realizar este análisis, aparte del conjunto de datos, vamos a necesitar otra serie de herramientas analíticas, entre ellas Python como lenguaje abierto de programación, Python Notebooks como plataforma típicamente utilizada por científicos de datos y sobre ella librerías especializadas como Pandas para la manipulación de datos, Seaborn para la visualización estadística de datos y otra serie de librerías más especializadas. ¿Qué puedo encontrar en el GitHub? Para que puedas seguir este ejercicio paso a paso, hemos creado un GitHub donde puedes encontrar toda la información necesaria. Además de una breve introducción y una explicación de los objetivos y recursos necesarios, puedes encontrar en este GitHub el código que puedes o bien ejecutar en Colab o bien copiar y seguir paso a paso. Además, los datos ya preprocesados, de tal forma que no tengas que realizar todo el proceso de descarga, sino que puedas partir directamente de unos datos ya preparados para análisis y otra serie de recursos que serán necesarios a lo largo del ejercicio. ¿Qué puedo encontrar en el notebook del ejercicio? En el GitHub del ejercicio encontraremos un enlace para acceder directamente a la plataforma Colab, donde se abrirá nuestro notebook de trabajo. Como podemos observar, este notebook se compone de tres principales secciones: la sección de configuración inicial, la sección de preparación de datos y la sección de análisis de datos. En la sección de configuración inicial importaremos todas aquellas librerías que vamos a utilizar durante el desarrollo del ejercicio. Aquí podemos observar librerías como Pandas para la manipulación de datos, librerías como Seaborn para la visualización de los mismos o librerías de modelos estadísticos más avanzados. Además, en esta sección prepararemos todos los directorios de nuestro entorno de trabajo para poder trabajar con los ficheros descargados. En la sección número 2 procederemos tanto a la descarga como a la ejecución de los datos necesarios para nuestro análisis. En primer lugar, realizaremos la descarga automatizada desde el portal de la DGT hasta disponer en nuestro entorno de trabajo de los ficheros en un formato TXT. Posteriormente procederemos a convertir los mismos, primero buscando alcanzar un formato más amigable como el CSV y posteriormente buscando la reducción o la compresión del tamaño de estos ficheros para que sean más manejables en nuestro entorno de trabajo. En el apartado número 3 trataremos de dar respuesta a preguntas que nos permitan entender en mejor detalle cómo ha evolucionado el vehículo eléctrico en nuestro país. Por ejemplo, si observamos el año 2023, vamos a observar cómo el vehículo eléctrico ya alcanza cuotas de matriculación superiores al 5%. Por otro lado, si prestamos atención a los fabricantes de vehículos, podemos observar cómo los dos vehículos más vendidos en el año 2023 se corresponden a modelos de Tesla, en este caso el Model Y y el Model 3. Otro tema muy interesante a analizar es el impacto del COVID en la matriculación de vehículos. En este diagrama de calor, donde los tonos más oscuros se corresponden a un menor volumen de matriculaciones, podemos observar el gran descenso de matriculaciones que hubo durante los 3 meses más dramáticos de la pandemia. Además, para el caso de vehículos convencionales, podemos observar cómo los tonos previos no se han recuperado una vez superada la pandemia. En el caso de vehículos eléctricos, la tendencia es completamente diferente. A pesar del impacto del COVID, podemos observar cómo claramente hay una tendencia de aumento en la matriculación de este tipo de vehículos, siendo el año 2023 el año con un mayor volumen de matriculación. Por último, para aplicar técnicas de análisis más avanzadas, tratamos en este ejercicio de predecir cuál será la matriculación de vehículos eléctricos a lo largo de 2024. Para ello generamos un modelo al cual alimentamos con datos de matriculaciones mensuales entre 2015 y finales de 2023. Este modelo será capaz de proveernos con un valor esperado de matriculaciones para cada uno de los meses de 2024, proveyéndonos además con un intervalo de confianza para cada uno de estos valores. ¿Quieres replicar este y otros ejercicios? Visita el espacio de datos.gov en GitHub.